Muy buenas tardes queremos dar a cada uno de ustedes. Una vez más, esta es la Iglesia de Cristo de Tulia, Texas. Queremos agradecer mucho a aquellos que nos escuchan semana tras semana a través de aquí de la Iglesia de Cristo de Tulia, como hemos dicho. Pero les hemos dicho que también estamos en CRES. Todos los domingos de las 10 a 11 estamos allí en CRES y es una congregación, ¿verdad?, compuesta solamente de latinos. Y queremos decirles que son bienvenidos a estudiar con nosotros la palabra de nuestro Dios. Es importante, no quiero que me crean a mí, sino que crean este libro, porque este libro nos enseña que todos los humanos tenemos que ser enseñados por Dios. Déjeme decirle, en Juan capítulo 6, versículo 45, Jesucristo está hablando y dice, está escrito en los profetas, y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oye al Padre y aprende de Él, viene a mí. ¿Se fija usted? En otras palabras, ¿verdad? Tenemos que aprender de Dios, y cuando leemos este libro, aprendemos que solamente a través de Cristo oímos el mensaje de nuestro Dios. Ya Dios había dicho a través de los profetas en el Antiguo Testamento, libro de Jeremías, el libro de Jeremías capítulo 31, versículo del 31 al 34, que dice, y todos me conocerán, desde el más grande al más pequeño, y solamente a través de Jesucristo nosotros podemos conocer a Dios. Y la razón por qué conocer a Dios es porque es a través de la enseñanza de Dios que Cristo nos trae que podemos conocer lo que tenemos que hacer, no solamente para ponernos bien con Dios, sino para que podamos alcanzar nuestra salvación. En esta tarde queremos hablar, fíjese usted, en esta tarde queremos hablar sobre el tema valorizando la sangre de Cristo. Es decir, que tenemos que valorizar la sangre de Cristo, y para valorizar la sangre de Cristo tenemos que aceptar a Cristo nuestro Salvador. En el libro de Hebreos, quiero llevarlos al texto, que en el libro de Hebreos capítulo 9 y versículo 22 se nos dice así, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Es decir, sin derramamiento de sangre, la sangre del Hijo de Dios que se derramó en la cruz del Calvario es necesaria para todo mundo, para que podamos lograr el perdón de pecados. Aquí tenemos al escritor que nos hace ver que la sangre de Cristo
es para que podamos lograr el perdón de nuestros pecados. Necesitamos nosotros no ser pecadores para no necesitar la sangre del Hijo de Dios, pero cuando vamos a la Biblia nos damos cuenta en el libro de Romanos capítulo 3 versículo 23, dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecamos, pero quizás muchos no saben que el pecado que hemos cometido contra Dios nos ha separado de Dios y por lo tanto necesitamos la sangre de Cristo para volvernos a Dios. En Isaías capítulo 59, versículos 1 y 2, el profeta Isaías dice: la mano de Jehová no se ha cortado, sus oídos no están tapados, pero vuestras iniquidades, nuestros pecados, dice, han formado una pared entre nosotros y Dios no nos escucha. Estamos pasando por días difíciles, por días de problemas, por días que todos los días alguien se muere por la enfermedad, ¿verdad?, que existe, y realmente, queramos o no, necesitamos conocer a Dios para que podamos prepararnos para la hora de la muerte. Y como decíamos, el texto nos dice: sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Así que el hombre, todos los hombres, estamos en necesidad del perdón de pecados. La Biblia dice que el hombre fue criado a la imagen de Dios, pero cuando el hombre pecó, se separó de Dios. Y es ahora que necesitamos la sangre de Cristo para poder volver a Dios. En Primera de Juan, capítulo 1 y versículos 6 y 7, se nos dice esto. Dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Se fija usted que tenemos que tener comunión, verdad?, con la sangre de Cristo. Y esto se nos enseña, ¿verdad?, a través de la palabra de nuestro Dios. Veamos que la sangre de Cristo es el remedio para el pecado. Usted y yo y todo ser humano, ¿verdad?, nosotros no podemos nosotros tener el perdón de pecados a menos de que no sea por medio de la sangre del Hijo de Dios. Pedro nos dice en Primera de Pedro, capítulo 1, 19 y 20, habla de la sangre. Dice 19: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación, ya destinada, ya estaba en el plan de Dios,
destinada antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a nosotros. Pedro, ¿verdad?, nos está diciendo que el Hijo de Dios ya estaba destinado desde antes de que el mundo fuera para poder rescatar al hombre de su pecado. Déjeme preguntarle a usted, si usted se moriría este día, si nos moriríamos este día, ¿estamos seguros que nos vamos al cielo? ¿Estamos seguros que vamos a pasar nuestra eternidad en el cielo? Y hablo del cielo porque el cielo se menciona más de 400 veces en la Biblia, y además de esto, Pedro nos dice que es la herencia que Dios tiene para con sus hijos. Y usted puede, yo puedo, podemos heredar el cielo, porque dice aquí, en 1 de Pedro capítulo 1, agarre nota, y versos 3 y 4, Pedro dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Aquí está, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Hay una herencia en el cielo y podemos, ¿verdad? Podemos, ¿qué? Podemos nosotros faltar, ¿verdad?, y no lograr la herencia si es que nosotros despreciamos la sangre del Hijo de Dios, por la cual nos acercamos a Dios. ¿Se fija usted? Es que la sangre de Cristo, ¿verdad?, no solamente se logra, ¿verdad?, el perdón de nuestros pecados, sino que se logra nuestro acercamiento a Dios. Fíjese usted cuánta gente no se habrá ido de esta vida a la otra sin saber esta verdad. Para que yo me acerque a Dios, para que usted se acerque a Dios, para que usted y yo tengamos al Dios del universo, tenemos que acercarnos a Él por medio de la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo es la que limpia nuestros pecados, perdona nuestros pecados, limpia nuestros pecados y nos hace bien en relación con Dios, que podemos tener a Dios. Vamos allí a Efesios capítulo 2, versículo 13, donde dice Pablo, que está escribiendo a la iglesia de Éfesos, dice: pero ahora en Cristo, vosotros que en otros tiempos estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Pablo está hablando, ¿verdad?, a los gentiles que antes de que tuvieran conocimiento de Dios, ¿verdad?, viene Cristo, y a través de la sangre de Cristo ahora tienen o pueden tener relación con Dios. ¿Se fija usted? La Biblia dice en 1 de Juan capítulo 2 y versículo 2 lo siguiente. Juan
capítulo 2 y versículo 2, dice, y Él es la propiciación por vuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por todo el mundo. Es decir, todo mundo necesita la sangre del Hijo de Dios para tener el perdón de nuestros pecados y para poder acercarnos a Dios, para poder tener a Dios como nuestro Dios. La Biblia dice en este libro de Juan, en el capítulo 2, y escuche o agarre nota, dice, capítulo 2, versículo 23 de Primera de Juan, todo aquel que niega al Hijo, fíjese, todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, también tiene al Padre. Fíjese que yo no estoy juzgando, pero mucha gente, ¿verdad?, se va de esta vida a la otra sin haber tenido conocimiento de la palabra de Dios. Y la Biblia nos dice en Juan 6:45, serán todos que enseñados por Dios, dice Cristo, y si eres enseñado por Dios, vienes a mí. Y esta tarde la Biblia nos enseña, ¿verdad?, que Dios quiere que sepamos que necesitamos la sangre del Hijo de Dios. Nos dice que Jesucristo, la Biblia nos dice que Jesucristo se ofreció en sacrificio por nuestros pecados para que nosotros pudiéramos tener el perdón de pecados. Ahora, nos preguntamos cómo y cuándo alcanzamos la sangre de Cristo. ¿Cómo y cuándo alcanzamos la sangre de Cristo? Pues la sangre de Cristo la recibimos cuando tenemos fe en nuestro Salvador, ¿verdad? Y recibimos a Cristo. O sea, tenemos fe en la sangre de Cristo. El camino a Dios es el camino de la fe en Cristo Jesús. Vamos al libro de Romanos. Si está conmigo, vamos al libro de Romanos, capítulo 3, versículo 23 al 26, y lee así. Y dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesucristo. ¿Se fija usted? Hay que tener fe en Él. Dice, yo tengo fe
en Cristo, pero no ha aceptado. No lo ha aceptado como mi Salvador. Para aceptarlo como nuestro Salvador, ¿verdad? Tenemos que creer en Él, tenemos que confesar nuestros pecados, tenemos que confesarlo delante de los hombres. Mateo capítulo 10, versículo 32 y 33 dice: cualquiera que me confesare delante de los hombres, le confesaré yo también delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Se fija usted que realmente el camino a Dios es el camino de la fe en su Hijo Jesucristo? Debemos saber que la fe es una cosa tan importante en el mundo. ¿Por qué? Porque a través de ella nosotros, ¿verdad?, podemos ser participantes de la sangre que necesitamos para tener el perdón de nuestros pecados y también para acercarnos a Dios. La fe que nos lleva a alcanzar la sangre de Cristo es aquella fe que se desarrolla por medio de la palabra de Dios. Mucha gente dice: yo tengo fe, pero ¿de dónde logró esa fe usted? La fe se logra según Romanos capítulo 10 y versículo 17. Yo tengo que saber del amor de Dios para mí. Yo tengo que saber, ¿verdad?, que porque me amó tanto, proveyó el sacrificio de su Hijo, para que a través de ese sacrificio se pudiera derramar la sangre que yo necesitaba para acercarme a Él. La sangre que yo necesitaba para el perdón de mis pecados. Romanos capítulo 10, versículo 17, el apóstol Pablo está hablando de dónde viene la fe que nos salva. Y dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de nuestro Dios. Tenemos que oír la palabra de Dios, ¿verdad?, para que nos demos cuenta que Dios es un Dios amoroso, un Dios que nos ha amado, un Dios que le volteó la espalda a su Hijo cuando su Hijo le decía: Dios mío, ¿por qué me dejas solo? Y lo dejaba solo porque Cristo había sido escogido por Dios para llevar nuestros pecados, y por lo tanto necesitaba morir en la cruz para derramar el precio de nuestros pecados, la sangre. ¿Se fija usted? Ojalá que usted esté meditando, ¿verdad?, en su vida y examine la Biblia. La fe que salva es la fe que lleva a la persona a creer en el Hijo de Dios. Allí en Juan, capítulo 3, versículo 36, tenemos a Jesucristo hablando y diciendo, más bien la Biblia, dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Se fija usted? El que cree en el Hijo, acepte la palabra de Dios. Acepte cómo
Biblia enseña que nos podemos vestir de Cristo, porque en el libro de Gálatas 3:27 dice, oh, ¿no sabéis que todos los que habéis sido bautizados en Cristo, estás vestido de Cristo? El bautismo no es para niños, es para aquellos que habemos pecado, aquellos que a través del pecado nos hemos retirado de Dios y ahora, ¿verdad?, que estamos adultos, ¿verdad?, estamos conociendo que la enseñanza de Dios para nosotros es creer en Cristo. ¿Para qué? Para poder gozar de la vida eterna. ¿Se fija usted cómo así es? Capítulo 6 de este libro de Juan, versículo 28 y 29, se nos dice así también. Fíjese, crea el libro 28 y 29, dice: entonces dijeron, ¿qué debemos de hacer para poner en práctica la obra de Dios? Este texto es un texto muy hermoso. Dice, decían las gentes a Jesús, ¿qué tengo que hacer? Es lo que estoy diciendo esta tarde, que usted tiene que hacer algo. ¿Para qué? Dice aquí, para poner en práctica la obra de Dios. Y Jesucristo contesta, esta es la obra de Dios, que creas en aquel que fue enviado, que es Jesucristo. En esta tarde le dejo con este pensamiento, ¿verdad? Y espero en Dios que aquellos que nos escuchan, aquellos que están cerca, aquí de Crest, ¿verdad?, puedan estar con nosotros, ¿verdad? No hay ninguna obligación. Usted va y escucha, ¿verdad?, lo que se predica por la mañana, ¿verdad? Y todo lo que usted tiene que hacer para ponerse bien con Dios es aceptar el sacrificio de su Hijo, creer en Él, manifestándolo. Manifestándolo como manifestándolo, confesando el nombre del Hijo de Dios. Hasta la otra semana, si lo permite nuestro Dios, estaremos con ustedes. Entre tanto, escríbanos aquí a la Iglesia de Cristo, Tulia, Texas, o la Iglesia Americana, Central Church of Christ. Que Dios les bendiga ricamente y cuídense mucho. Se despide su servidor y amigo, Delfino Ruiz.